Vamos a continuar con el estudio de fractura de pelvis. Los invito a revisar el video anterior en donde platicamos sobre su anatomía. Mi nombre es Ángel Bárcenas Hernández y acompáñame a ver este video. Hablando sobre la biomecánica del anillo pélvico, la estabilidad de la pelvis está dado por dos componentes. Uno, el componente óseo, pero principalmente son los ligamentos, y dentro de ellos el ligamento interóseo es el que es más resistente, incluso es el ligamento más resistente de todo el cuerpo. Le siguen los ligamentos sacroespinosos, los sacrotuberosos y los ligamentos sacroiliacos posteriores y los ligamentos sacroiliacos anteriores. Recuerden, el ligamento que da la mayor estabilidad es el ligamento interóseo, que se localiza en la articulación sacroiliaca. Cuando una persona se encuentra en bipedestación, la estabilidad, el 60% de la estabilidad está dado por las estructuras posteriores, principalmente por los ligamentos sacroiliacos posteriores. Y el 40% por las estructuras anteriores. Háblese de la sínfisis del pubis, del ligamento sacroiliaco anterior, del ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso. Las fuerzas rotacionales en un plano horizontal van a ser estabilizadas por los ligamentos sacroiliacos anteriores y por los ligamentos sacroespinosos, mientras que las fuerzas de cizallamiento, que estas fuerzas van a producir una inestabilidad en la pelvis, van a estar estabilizadas por los ligamentos sacroiliacos posteriores y el ligamento interóseo. Por lo tanto, durante las fracturas de pelvis, cuando se lesionan los ligamentos sacroiliacos anteriores y los sacroespinosos, va a producir una inestabilidad rotacional en el plano horizontal, y cuando se lesionan los ligamentos sacroiliacos posteriores o ligamento interóseo, existe una inestabilidad vertical. Existen diversos tipos de fuerzas que van a producir estas fracturas. Esas pueden ser aisladas o mixtas. En primer lugar, es una fuerza de compresión antero-posterior. Como lo dice su nombre, la fuerza se dirige de anterior hacia posterior. Esto ocasiona una rotación externa de la hemipelvis afectada. De manera inicial, se puede romper la sínfisis del pubis, se puede existir la diástasis de esta sínfisis del pubis, o bien puede existir una fractura de la rama isquiopúbica. En esa radiografía observamos cómo se encuentra la diástasis del pubis, provocando la rotación externa. Si esta compresión antero-posterior continúa, no solamente va a suceder la diástasis de la sínfisis del pubis, sino que se van a empezar a romper las estructuras posteriores, como los ligamentos sacroiliacos anteriores, el sacrotuberoso y los ligamentos sacroespinosos, aumentando la rotación externa e incluso la rotación externa de la hemipelvis contralateral, y de esta manera produciendo una inestabilidad vertical. Estas fracturas son inestables y también hemodinámicamente son inestables. Aquí observamos cómo las dos hemipelvis se encuentran rotadas. Bien, ya platicamos sobre la primera fuerza, la fuerza de compresión antero-posterior. La segunda es una compresión lateral, y como su nombre lo dice, la fuerza ingresa de manera lateral. Esta va a producir una rotación interna y se produce de la siguiente manera. Al producir esta fuerza de compresión lateral, de manera inicial existe una fractura de la rama isquiopúbica. Empieza a rotar, empieza a tener una rotación interna. Al tener la rotación interna,
esta parte de la articulación sacroiliaca igual rota, por lo tanto, produce una impactación del ala del sacro, del margen del sacro. Estas fracturas tienen un menor riesgo de inestabilidad hemodinámica, pero presentan un mayor riesgo de lesión visceral. Aquí observamos cómo llega la fuerza lateral, se produce la rotación interna, fractura la rama isquiopúbica y muy seguramente estará impactando el ala del sacro. Existe otra lesión por compresión lateral y que es una pelvis trabada. Esta consiste en que la sínfisis del pubis del lado contralateral ingresa al foramen obturado de la hemipelvis contralateral y a esto se le denomina una pelvis trabada. El siguiente tipo de fuerza de lesión es una fuerza de cizallamiento vertical. Esta fuerza generalmente es resultado de caídas de grandes alturas y se caracteriza por tener una alta inestabilidad. Por lo tanto, se encuentra lesionando los ligamentos posteriores, los sacroiliacos posteriores. Las lesiones traumáticas del anillo pélvico se clasifican de acuerdo al grado de estabilidad y existen dos formas. Puede ser una estabilidad incompleta o bien una inestabilidad completa. Una inestabilidad incompleta es cuando cuando la pelvis se rompe en un punto y va a tener una inestabilidad completa cuando lo hace en dos puntos, de esta manera separando el fragmento y produciendo dicha inestabilidad. A su vez, estas se subdividen en un grupo A, un grupo B y un grupo C. La clasificación más utilizada es la clasificación de Tile y Pinal, y esta la divide de la siguiente manera. El grupo A va a ser una fractura de pelvis que se encuentra estable. Y esta se caracteriza porque no existe interrupción del anillo pélvico. Y se encuentran íntegras los ligamentos sacroiliacos posteriores. La clasificación en su grupo B sí existe una interrupción parcial del anillo pélvico posterior, pero solamente es parcial, por lo que sí presenta una inestabilidad rotacional, pero presenta una estabilidad vertical. Y el grupo C, que se caracteriza por una interrupción completa del anillo pélvico posterior y por lo tanto produce una inestabilidad rotacional y una inestabilidad vertical. A su vez, estas se subdividen. Recordemos que el subgrupo A son aquellas fracturas estables, es decir, que no afectan la integridad del anillo óseo. A su vez, estas se subdividen en un grupo A1, A2 y A3. Las fracturas del grupo A1 son fracturas por avulsión y estas se subdividen en A11, aquellas que afectan a la espina ilíaca anterosuperior, en A12 a las que afectan a la cresta ilíaca y A13 aquellas que afectan a la tuberosidad isquiática. O bien estas pueden ser resultado de caídas sobre el ala ilíaca y que produce su fractura, o por la contracción súbita e intensa de los músculos. El grupo A2 son aquellas fracturas que afectan al ala del ilíaco y a la rama isquiopúbica, y esta se puede presentar en aquellos pacientes osteoporóticos por caída sobre el fémur. Va a ser un grupo A21, aquellas que afectan al ala de el ilion, pero no afectan a la línea innominada. Se subdivide en grupo A22, aquellas que afectan a la rama isquiopúbica, pero de manera unilateral,
y A2-3 aquellas que afectan a la rama isquiopúbica, pero de manera bilateral. Las del grupo A3 son luxaciones y fracturas transversas del sacro. Estas se presentan generalmente en aquellas personas que caen de grandes alturas y caen sentadas. Y se subdivide en A3-1 a la luxación anterior del coxis, en A3-2 a una fractura transversa del sacro, pero no se encuentra desplazada, y A2-3 a aquellas fracturas transversas del sacro, pero sí presentan un desplazamiento. Las fracturas del grupo B que presentan una inestabilidad rotacional pero una estabilidad vertical, existe una interrupción parcial del anillo pélvico posterior, pero recordemos solamente es parcial. Estas se subdividen en un grupo B1, B2, B3 y como en las del grupo A, en C subdividen. Aquellas fracturas del grupo B1 son fracturas por rotación externa, por lo tanto son resultado de una compresión antero-posterior. Se subdivide en B11 aquella que afecta a la articulación sacroiliaca anterior, por lo tanto estos ligamentos estarían lesionándose. Y un subgrupo B12 aquellas que afectan al sacro. Por la misma compresión, por la misma rotación, al rotar esta hemipelvis, provocan la compresión posterior del sacro. El grupo B2 son fracturas por rotación interna y son resultados de una compresión lateral. Estas se subdividen en B21 cuando provocan una impactación anterior del sacro, B22 una luxofractura posterior sacroiliaca, debido a que bien, ya produjo la fractura de la rama isquiopúbica, por lo tanto rotó la hemipelvis, causó la impactación anterior del sacro y al seguir la fuerza de compresión, el ilíaco se fractura, dejando de esta manera una parte del hueso ilíaco unido a la articulación sacroiliaca. Y el grupo B23 es una fractura incompleta posterior del hueso ilíaco. Como lo mencioné, esta B23 es la que deja la parte del hueso ilíaco unido a la articulación sacroiliaca. La luxofractura solamente se luxa dicha articulación. Y las del grupo B3 son fracturas incompletas, pero van a ser bilaterales. Las B31 son una B1 pero bilateral, es decir, una pelvis que se encuentra rotada con una rotación externa pero bilateral. La B32 es una combinación de una B1 más una B2. Esto quiere decir que el mecanismo es por una compresión lateral que causa la rotación interna de la hemipelvis y al continuar con esta fuerza externa causa la impactación con la hemipelvis contralateral causando la rotación externa de la otra. Y una B33 que es una B2 bilateral y que es resultado de de dos compresiones laterales que actúan hacia el centro de la pelvis. Las fracturas C, que son fracturas inestables y que existe una interrupción completa de el anillo pélvico posterior, se subdividen en grupos C1. C1 son aquellas fracturas posteriores, pero son unilateral, ya sea en la hemipelvis derecha o en la hemipelvis izquierda. Se subdividen en C11 aquellas que solamente afectan a el hueso ilíaco. ¿Ok? Aquí hay una interrupción completa del hueso ilíaco en la C1, pero unilateral. En la C2 aquellas que afectan la articulación sacroiliaca a este nivel, pero unilateral. Y C13 aquellas que afectan al sacro, pero de manera unilateral. Las del grupo
C2 son fracturas unilaterales completas, pero del lado contralateral va a ser incompleto. De esta manera tendríamos una C21, una fractura completa de la hemipelvis derecha o izquierda, con una fractura del hueso ilíaco del lado contralateral de manera incompleta. Una C22, una fractura completa de la articulación sacroiliaca de la hemipelvis derecha o izquierda, con una fractura de la articulación sacroiliaca de la hemipelvis contralateral, pero incompleta. Y la C23 son fracturas del sacro, una fractura del sacro completa de la hemipelvis derecha o izquierda, con una fractura del sacro incompleta de la hemipelvis contralateral. Y las del grupo C3 son fracturas bilaterales completas, es decir, una C31, una fractura completa de el hueso ilíaco, tanto derecho e izquierdo. C23, aquellas que se encuentran a nivel de la articulación sacroiliaca. Y C33, una transacral bilateral. Existe otra clasificación, la clasificación de Young y Burgess, en la cual se basa en los mecanismos de acción. Esta utiliza el patrón de fractura creado y su desplazamiento para, a través de ello, inferir sobre la dirección que produjo dicha fractura. Solamente que esta clasificación agrega el mecanismo combinado aparte de los tres tipos ya mencionados. Y de tal manera lo divide en compresión anteroposterior, lateral y cizallamiento. La de la clasificación anteroposterior la subdivide en una tipo 1, que son aquellas en las que existe una separación de la sínfisis del pubis menor a 2.5 centímetros. La tipo 2, cuando existe una apertura de la sínfisis del pubis mayor a 2.5 centímetros y además existe una lesión del ligamento sacroiliaco anterior, de los sacrotuberosos y de los sacroespinosos. Y una tipo 3 cuando existe una lesión de los ligamentos sacroiliacos posteriores. En esta radiografía observamos que la sínfisis del pubis se encuentra con una apertura mayor a 2.5, por lo tanto, por ley estaría ocupando una tipo 2, una APC tipo 2, y como no se observa un gran desplazamiento, muy seguramente estará lesionando los ligamentos sacroiliacos anteriores y probablemente los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos. El segundo grupo, que es por la compresión lateral, la subdivide de la misma manera. Va a ser una tipo 1, aquella que ocasione una fractura de la rama isquiopúbica y una impactación del margen anterior del sacro, se parece mucho a la de Tile y Pinal. Una tipo 2 es aquella que ocasione la rotación interna, justamente, bueno, es la continuación de la tipo 1. Ya produjo la fractura, ya produjo la impactación, ahora empieza a rotar la hemipelvis y produce la fractura del hueso ilíaco, pero deja un fragmento unido a la articulación sacroiliaca. Y la tipo 3 es cuando continúa la fuerza externa, esta rota, eh, causa su rotación interna y se impacta contra la hemipelvis contralateral, causando la rotación externa de esta. Aquí observamos, aquí se localiza la fractura en el hueso ilíaco que deja unida una parte del hueso ilíaco a la articulación sacroiliaca posterior. Esta rota de manera interna causa la impactación de la hemipelvis contralateral y aquí observamos cómo se encuentra ligeramente desplazada esta articulación, por lo que esta se encuentra rotada hacia externo y que sería una por compresión lateral tipo 3.
Y la última, que es por una compresión vertical en donde causa una lesión ligamentosa y luxación de la articulación sacroiliaca posterior y que presenta una gran inestabilidad vertical y rotacional. Aquí observamos como en la parte anterior se encuentra separada la sínfisis del pubis y en la región posterior se encuentra la fractura a nivel del ala del sacro. La AO define la lesión ligamentosa en las fracturas como una lesión progresiva, que de manera inicial una compresión anteroposterior, como lo hemos estado mencionando, ocasionaría la separación de la sínfisis del pubis. Si esta fuerza continúa, ocasiona la lesión de los ligamentos sacroiliacos anteriores, de los sacrotuberosos y los sacroespinosos, y si continúa la fuerza, finalmente ocasionaría la lesión de los ligamentos sacroiliacos posteriores. Podemos intuir que cuando existe una separación menor a 3.5 de la sínfisis del pubis, los ligamentos pueden estar íntegros, mientras que si esta separación mayor a 3.5 de la sínfisis del pubis, si existe una separación mayor a 3.5 de la sínfisis del pubis, es muy probable que exista una rotura de los ligamentos posteriores. Debido a que las fracturas de pelvis son el resultado de impactos de alta energía, es muy frecuente que vaya con lesiones asociadas. Puede ser una rotura de vasos sanguíneos, se rompen más fácil las venas, lesiones neurológicas, principalmente del plexo sacro, y especialmente cuando la fractura se localiza en la parte superior y afecta a los forámenes sacros. Un estallido de vejiga, si es que ésta se encontraba llena, o fracturas asociadas como fracturas de fémur, fracturas de columna cervical, fracturas de costillas. Existen también lesiones complejas que aumentan la mortalidad del paciente. Estas son una hemorragia masiva. Y nos vamos a dar cuenta que el paciente tuvo una hemorragia masiva cuando llega al área de urgencias con una hemoglobina menor a 8. O bien, cuando se produjo una hemorragia y que sangró 1000 centímetros, 150 centímetros cúbicos por minuto, o bien hubo una pérdida mayor de 2 litros. Otra lesión que ocasiona una alta mortalidad es la hemipelvectomía traumática y la lesión de Moore-Laval. Esta se caracteriza por un desprendimiento del tejido subcutáneo y de la piel de la fascia glútea y lumbar. De esta manera se ocasiona un espacio, una cavidad virtual y que en esta cavidad se acumula sangre y líquido seroso produciendo infección. La mortalidad para una fractura del grupo A es muy baja, solamente del 3.7%. ¿Por qué? Porque son fracturas estables, mientras que aquellas del grupo B que tienen una inestabilidad parcial son del 13.2% y aquellas fracturas del grupo C presentan una mortalidad del 18.9%. Aquellas fracturas complejas y que presentan una hemoglobina, que presentan una hemoglobina menor a 8 al ingreso, tienen una mortalidad del 52% debido al choque hipovolémico, y una hemipelvectomía traumática llega a ser hasta 60 la mortalidad. Para la evaluación y el manejo del paciente con fractura de pelvis, debe de ser de acuerdo al protocolo del ATLC. Recordemos A, B, C, D, E. A, manejo de vía aérea permeable con control de columna cervical. B, ventilación. C, control de hemorragia y circulación. D, déficit neurológico. Y E, exposición ambiental y exposición y control ambiental. De manera inicial tenemos que evaluar la inestabilidad de la pelvis, y esto lo vamos a realizar de la siguiente manera. Una vez que ya colocamos al paciente sobre una superficie estable,
Colocamos ambas manos en las espinas ilíacas anterosuperiores, la derecha y la izquierda. De esta manera ejercemos una compresión hacia posterior y si esta pelvis y observamos si esta pelvis rota hacia externo o rota hacia interno. De esta manera observaríamos que existe lesión ligamentosa y por lo tanto una inestabilidad pélvica. Se tiene que realizar radiografías de manera inicial, una radiografía simple para orientar el diagnóstico. Una vez que ya observamos que sí existe una fractura de pelvis, vamos a realizar proyecciones específicas como la proyección de entrada y salida, inlet, outlet, una tomografía axial computarizada y si existe una inestabilidad y alta sospecha de lesión vascular, una arteriografía con una embolización. Aquellas fracturas pélvicas que son resultado de un traumatismo de alta energía, aparte de una probable lesión vascular a nivel pélvico, puede ser que exista una hemorragia extrapélvica. Esta sucede en un 15% a nivel del tórax o una hemorragia intraabdominal en el 32% y en huesos largos hasta el 40%. Aquellos, aquellas fracturas que son resultado de un mecanismo por compresión antero-posterior y que produjo la rotación externa o bien un mecanismo de cizallamiento vertical y que el paciente tiene una inestabilidad pélvica y hemodinámica, esas se pueden beneficiar con la utilización de una compresión circunferencial mediante el cinturón pélvico. Pero este está contraindicado en aquellas que son resultado de un mecanismo por compresión lateral. ¿Por qué? Porque recordemos que la compresión lateral ocasiona una rotación interna y si le colocamos este cinturón pélvico ocasionaría aún más la rotación interna de la hemipelvis, teniendo alta posibilidad de ocasionar lesiones viscerales. Si no contamos con un cinturón pélvico, podemos utilizar una sábana. El anillo, perdón, el cinturón pélvico o bien la sábana, utilizando la compresión circunferencial, no se coloca nada más por colocar. Esta tiene que ser instalada a nivel de los trocánteres del fémur. No, no debe de instalarse a nivel del abdomen ni en el ala de los ilíacos. Tiene que ser colocada en los trocánteres. También tiene que colocarse unas sábanas a nivel de las rodillas y de los tobillos para que estos permanezcan estables. Bien, eso fue un ejemplo de cómo se coloca un cinturón pélvico. Una vez que el paciente ya, ya, ya corregimos el volumen sanguíneo y ya estabilizamos con un cinturón pélvico o bien una fijación externa, y si el paciente continúa inestable hemodinámicamente, podemos recurrir a las técnicas de empaquetamiento o embolización.
Las técnicas de empaquetamiento se van a utilizar para aquel sangrado que es de origen venoso y la embolización cuando el origen del sangrado es arterial. En aquellos pacientes que se sometieron a una cirugía de control de daños y que se utilizó el packing, solamente el 16.7% fue necesario una arteriografía y embolización posterior. Entonces es de gran beneficio este empaquetamiento. El cinturón pélvico o bien la sábana que utilizamos para compresión circunferencial solamente es de manera temporal y, en cuanto se pueda utilizar un fijador externo o bien unas pinzas, un fijador clamp, hay que realizarlo. En este fijador clamp se coloca, se insertan en la parte posterior de la pelvis y su efecto es mediante la estabilización de la articulación sacroiliaca posterior. Recordemos, de manera inicial, una reanimación inicial para estabilizar hemodinámicamente al paciente. Una vez que ya estabilizamos al paciente, ahora sí establecemos adecuadamente el diagnóstico y procedemos a la clasificación del tipo de fracturas mediante las radiografías anteroposterior de pelvis y las radiografías específicas de entrada y salida. Y si es necesaria una tomografía, realizar dicha tomografía. Aquellas lesiones estables y que por lo tanto no requieren un tratamiento quirúrgico son aquellas fracturas tipo A, aquellas que son resultado de un componente anteroposterior tipo 1, que son las de avulsión, o bien aquellas fracturas impactadas del sacro. Estas no requieren un tratamiento quirúrgico. Si el paciente a la primera semana continúa inestable, el tratamiento definitivo se tiene que realizar dentro de la primera semana. Pero si el paciente está estable y la fractura está bien reducida, el paciente puede esperar hasta 2 semanas para el tratamiento definitivo. Esto debido a la respuesta inmunológica. Las fracturas transversas, las fracturas del sacro se clasifican de la siguiente manera. Se subdivide en una zona 1, 2 y 3. Se dice que es una fractura tipo 1 cuando afecta a la zona extrasacral, una tipo 2 cuando afecta a los forámenes sacros y una tipo 3 cuando se localiza medial a esta. Para la clasificación de las fracturas de acetábulo, se clasifican en fracturas simples y fracturas complejas. Fracturas simples se subdividen en una tipo 1, aquella que afecta a la ceja cotiloidea posterior, una tipo 2 cuando afecta al pilar posterior, una tipo 3 cuando afecta a la ceja cotiloidea anterior y una tipo 4 cuando afecta al pilar anterior. Y tipo 5 cuando es una fractura transversa. Las fracturas complejas es una tipo 1 cuando afecta al pilar posterior y a la ceja cotiloidea posterior. O bien puede ser una fractura transversa y que afecta a la ceja cotiloidea posterior. Una tipo 3 es una tipo 2 es una fractura en T, que es una fractura transversa y afecta a la rama isquiática. Y una tipo 3 es una fractura del pilar anterior y el pilar posterior.